El 19 de abril de 1989, la vida de 4 adolescentes afroamericanos y un hispano de Harlem cambió para siempre. Ellos estaban en el momento equivocado y en el lugar incorrecto. Esa noche, Trisha Miley, una joven blanca que corría en la parte norte del Central Park, sería brutalmente abusada. Este es el inicio de una historia llena de injusticias, racismo y con un final inesperado. Era una época difícil en Nueva York. El crimen asolaba la ciudad y las tasas de homicidios y asaltos crecían incesantemente. Lo ocurrido con Trisha Miley fue la gota que derramó el vaso. A última hora de la tarde de aquel 19 de abril de 1989, un grupo de 30 jóvenes afroamericanos recorrió el Central Park causando alboroto. Algunos de ellos empujaron y golpearon a personas que pasaban por el lugar. Otros simplemente se habían unido sin participar en los desmanes. Horas más tarde, una mujer blanca de 28 años que corría por el parque apareció inconsciente y abusada. El alcalde de la Gran Manzana calificó al suceso como el crimen del siglo y los neoyorquinos pedían justicia. Linda Fairstein, la fiscal a cargo de la investigación, presionada por la gente, asumió que aquellos muchachos de los disturbios eran los responsables de la violación. El día de los incidentes, la policía detuvo a unos 15 jóvenes. A algunos de ellos, a los más débiles, los habían interrogado sin contar con abogados ni la presencia de familiares. Los 5 fueron presionados por los investigadores para inculparse unos a otros. Así, obtuvieron las confesiones grabadas en video de 4 afroamericanos y de un latino, que para entonces tenían entre 14 y 16 años. Desde el inicio, la prensa reveló sus nombres sin escrúpulos, no así con la víctima, quien permanecería en el anonimato hasta que saliera del coma. Los acusados fueron Kevin Richardson, Raymond Santana, Andrew McCray, Yasef Salam y Corey Weiss. Weiss nunca estuvo en el parque, llegó a la estación para acompañar a su amigo Yasef Salam y terminó detenido. Hasta ese momento, y a excepción de estos 2 últimos, los otros jóvenes no se conocían entre ellos, y ninguno de los acusados tenía antecedentes criminales. La fiscalía nunca presentó pruebas concretas, se basó solo en sus confesiones, ocultó evidencias, y así los declararon culpables. Un año después, en el juicio, los adolescentes denunciaron que fueron forzados a mentir, pero nadie les creyó. Y mientras unos medios de comunicación se referían al grupo como una manada de lobos que acudió al lugar a cometer el crimen, otros, como el New York Times, alertaron sobre las inconsistencias del caso, como que no se tomó en cuenta el informe del FBI que indicaba que el ADN de los chicos jamás coincidió con el de la secreción encontrada en la víctima. Con los ánimos aún caldeados en el ambiente, y aunque Miley había sobrevivido, la gente quería justicia. Personalidades como el magnate Donald Trump pagó $85,000 para publicar en páginas completas de 4 diarios de la ciudad su pedido de que se aplicara la pena de muerte a estos 5 individuos. Y ese ambiente influyó en la decisión del jurado. Salam, McCray, Santana y Richardson, por ser menores de edad, fueron condenados a 10 años de prisión. Weiss fue juzgado como adulto, recibió 15 años y terminó en una cárcel común. Pero lo que parecía una historia de terror pronto se convertiría en uno de los casos policiales más mediáticos de finales de la década de 1980 y especialmente en una de las más grandes injusticias de la historia estadounidense. Llegó el 2002, año en el que increíblemente apareció en escena un asesino y violador en serie llamado Matías Reyes, quien cumplía cadena perpetua y se había cruzado un par de veces con Corey Weiss en la misma prisión. Reyes no pudo más con la culpa y confesó que él había atacado a Trisha Miley. Dio detalles que solo conocían los investigadores y su ADN coincidió con el encontrado en la víctima. Los 5 jóvenes ya adultos fueron exonerados de toda culpa y en 2014 recibieron en total una indemnización de $41 millones, $1 millón por cada año que estuvieron entre rejas. Su vida nuevamente les cambió por completo
Y aunque son conscientes que el tiempo que perdieron en prisión solo por ser negros y estar en el lugar equivocado no tiene precio, saben que son un símbolo del racismo y de la injusticia de la sociedad y del sistema judicial norteamericano, y luchan para que casos así no se repitan. Después de anunciar su inocencia, Trump escribió un artículo de opinión en el New York Daily News, calificando la absolución como una vergüenza y afirmando que la culpabilidad del grupo aún habría que probarla. Nunca se disculpó. Pero la historia continúa hoy en día gracias a la miniserie que produjo Netflix llamada Así nos ven, basada en el relato y punto de vista de los 5 jóvenes y sus familias. Luego del estreno de la producción, que según la plataforma, solo en un mes la vieron 23 millones de personas en el mundo entero, la ex fiscal convertida en novelista fue abandonada por su casa editorial. Tuvo que renunciar a su puesto en una prestigiosa universidad y cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram tras la avalancha de críticas que ha recibido. En la actualidad, la mayoría están casados, tienen hijos y familias estables, son empresarios, activistas y dan charlas sobre su injusta situación. Aunque las cicatrices que nadie ve y que se encuentran marcadas en su mente y corazón siguen doliendo. Yasser Salam es un firme defensor de la reforma de la justicia penal. En 2016, el entonces presidente Barack Obama lo condecoró por sus logros. La mayor parte del episodio final de la serie fue dedicada a Wise, el mayor de los 5 niños, pues estuvo encerrado casi el doble de tiempo que los demás, sin recibir ayuda para superar sus problemas de audición y su discapacidad para aprender. Obtuvo más de $12 millones. Una parte de ese dinero lo donó a un proyecto para personas inocentes que lleva su nombre. Los 5 del Central Park es en resumen uno de los crímenes más infames de la ciudad de Nueva York, presente hasta la actualidad en la memoria de muchos residentes de la Gran Manzana, sobre todo de quienes se sienten identificados con las víctimas de un sistema policial y judicial racista, perverso e injusto, que aunque en menor medida, quizás aún existe. Una realidad que por todo lo alto, lamentablemente, superó a la ficción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.